porque no sabe cuándo hablar, no se da cuenta. Uno habla, el otro habla, y cuando habla es como que se siente desubicada porque no dice bien, o parece que está interrumpiendo, pero es porque no sabía bien cómo hacer. Claro. Bueno, esas habilidades sociales no son la habilidad más... Acá habría que decir varias cosas, voy a decir 2 cosas en orden, así, una detrás de la otra. Por un lado, la gente autista tiene como que aprender algunas cosas no le salen de entrada, pero sí se puede mejorar en cosas que los demás las saben y es como que no necesitaran aprender. La gente autista tiene que aprender esas cosas. Pero ¿se aprende? ¿Y se puede aprender? Sí. ¿Se puede desarrollar por el aprendizaje? Sí. Eso es una cosa. Otra cosa que es importante saber es que a veces se piensa y forma parte del estigma, como se dice a veces, una palabra un poco rara, estigma, que es cuando se dice algo que a la persona es como que la marca y dice, allá va no sé quién, que hace no sé qué, entonces, y todo el mundo dice, la mira, no se sabe si pasa, si no pasa, pero la persona tiene el estigma de que dicen eso, entonces, bueno, a veces se dice de la gente autista no sabe sociabilizar, siempre tiene problemas con sus habilidades sociales, y eso es como un estigma también. Puede ser que todavía no es muy hábil y está aprendiendo, bueno, y puede ser también que tiene un modo de ser sociable que es diferente. Claro. Y esto está bastante estudiado ahora y es bien interesante que cuando la gente autista sociabiliza con gente autista, le va bastante bien y no tiene dificultades. Así como la gente que no es autista, cuando interactúa socialmente con gente que no es autista, no tiene dificultades. Los líos, digamos, se dan a veces cuando interactúan socialmente y tratan de ponerse en los zapatos del otro, gente no autista con gente que sí es autista. Sí. Y lo voy a decir de otra manera, que es como se está viendo ahora, desde hace algún tiempo, y que es una forma más que interesante de ver esto. A la gente que es autista, como yo misma, a veces, o muchas veces, nos da la impresión, que es más que una impresión, que los que tienen problemas sociales son los que no son autistas. Sí, puede ser, ¿no? Entonces, lo que se está reconociendo ahora es que hay como una reciprocidad. O sea, no es que ellos tienen un problema o nosotros, sino que el problema es de la forma en que se da. Sí, creo que volvemos un poco a donde partimos de la pregunta, ¿no? De la percepción. Por ahí, lo que no somos autistas, quizá tenemos a catalogar mucho, ¿no? Quizá percibimos de otra forma. Por ejemplo, yo veía, ¿no? El otro día un flyer del autismo y veía dentro de la cabeza de una figura como un cuadradito, digamos. Muchas veces el cuadradito lo tenemos nosotros, ¿no? Porque como decías vos, tratamos de poner, es autista, es tanto, y digamos, y es una persona distinta y tiene otra forma de percibir. Entonces, por ahí es lo que nos encasillamos y tenemos patrones, si querés decir, de comportamiento, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces no nos permitimos ese abanico de posibilidades que hay, ¿no? Eso es así. Y habría que sumar, o más bien potenciar, si te acuerdas de la matemática, una cosa es la suma, otra cosa es la multiplicación y otra cosa es potenciar, que es algo que se vaya a otras dimensiones. Todas las personas somos diferentes y se puede decir válidamente, cada persona es un mundo, ¿no? Claro. Pero en el caso de la gente autista, eso se da porque es gente, somos gente, pero el carácter único es mucho más importante. O sea, no, en el sentido de que hay a todo nivel hay cosas que son únicas y son más únicas, no tengo otra palabra para decirlo. Entonces, la diferencia entre una persona autista y otra persona autista, aunque se da eso que decía recién, que la gente autista se entiende mejor entre sí, qué sé yo, pero la diferencia entre una persona autista y otra persona que es autista puede ser abismal.
Y muchas veces pasa que a la gente grande, sobre todo, que ya tiene un desarrollo, que ya aprendió ciertas cosas y que ya no se le nota tanto el autismo, como dicen a veces dicen, no, vos no sos autista porque no sos como mi primo tal, no sos como mi sobrino que tiene 8 años. Bueno, y por supuesto, primero porque una persona de 8 años autista no tiene nada que ver con una persona más, o con esa misma persona cuando sea más grande. Puede ha habido cambios enormes en todo sentido, mucho más de los cambios que se suelen dar en las personas en general. Eso por un lado, pero también porque una persona, lo que decía recién, una persona autista es muy diferente de otra. Hay cosas y esto me parece que interesa decirlo porque a veces el autismo se reduce en las concepciones más comunes, que incluso en muchas capacitaciones que dan desde hace años y las repiten desde hace años y no cambian nada. Bueno, dicen, el autismo consiste en conductas, una serie de conductas que se pueden ver y que incluso dicen en esas capacitaciones son conductas disruptivas o conductas que están mal, digamos, algo que hay que corregir o que hay que modificar. Claro. No, el autismo sobre todo es algo interior, que se puede ver desde afuera o no. Eso es importante tener en cuenta. Bien, bueno, recién vos charlabas, creo es enriquecedor también que vos nos puedas hablar de tu experiencia, ¿no? De tu trayecto de vida. Recién nos hablaba de cómo un adulto no se puede relacionar, pero quizás también uno cuando habla de autismo también en los niños, ¿no? Es importante las primeras etapas, ¿no? Quizá, no sé si la gente realmente sabe cómo se hace para identificar, digamos, si un niño realmente tiene autismo, ¿cómo es ese tema? Sí, eso es bien importante porque siempre hace falta comprensión, hace falta alguna forma de ayuda. Llega un punto que la gente grande se puede ayudar a sí misma, por decirlo así, pero como asumiendo ayudas que tuvo antes y aprendiendo a comprenderse a sí misma con ayudas que tuvo antes. Y es muy importante darse cuenta cuando una persona es autista para comprenderla como es, sobre todo, quererla como es y sobre esa base que esa persona vaya teniendo el trayecto de vida y de educación también que necesite. Y en los chiquitos también pasa que, aquí me vienen un montón de cosas a la mente, pero voy a decir cosas más generales. Se puede hacer lo que se llama detección temprana, que no es diagnóstico y no es solo una identificación. Bueno, eso habría bastante para decir. Detección temprana se suele hacer con algunas preguntas, que no son tantas, pueden ser unas 20 preguntas, a veces un poco menos, un poco más, un poco menos, pero varias preguntas, sobre temas clave de cosas que cuidadores, mamás, sobre todo mamá, papá, abuelas, tíos, tías, pueden darse cuenta que hacen esos niños, niñas, y que son un poco singulares, que los demás niños no hacen, por ejemplo. Entonces, habitualmente los niños saben pedir, llega un punto, son bastante chiquitos, cuando necesitan algo, lo piden. Los niños autistas tienen que aprender a pedir en general, que es algo que no se necesita aprender en principio, ¿no? Porque bueno, en el desarrollo más común, los niños, cuando llegado a un punto, piden. Pero los niños autistas, por ejemplo, no saben pedir, entonces hacen cosas igual, suelen hacer algo, si necesitan algo y tienen que proveérselo, necesitan ayuda, lo que sea, entonces empiezan a hacer cosas que son pueden ser un poco singulares, ¿no? Porque, por ejemplo, no saben señalar, eso es típico. Llegado a una edad como cercana al año, por ejemplo, los niños suelen hacer la conducta de señalar un objeto cuando necesitan ese objeto o lo quieren, o cuando quieren que una persona más grande, por ejemplo una persona adulta o un hermano, por ejemplo, vea algo que les interesa. Por ejemplo, les interesa un perrito que pasa. Entonces señalan el perrito y hacen
dicen alguna palabrita o hacen un sonido para que la otra persona sepa que quieren que la otra que comparta su interés. Bueno, los niños autistas a eso no lo hacen, no señalan, por ejemplo. Entonces, ahí hay un indicador de que hay algo que podría pasar. Hay algunas formas de juego, por ejemplo, el juego que se llama juego, a veces se llama juego de ficción o juego simbólico, bueno, que es el juego con, por ejemplo, el juego con un autito, que no es un auto de verdad, es un autito chiquito, una miniatura de autito, pero el niño es como que se da cuenta que el autito chiquito funciona igual que el grande. Entonces hace así con el autito chiquito. A veces los niños, en vez de jugar con el autito como si fuera un auto grande, así, o hacer la carrera de autos, chocan los autos, pero son autos, lo hacen funcionar como autos, como niños, ¿no? Pero los chiquitos, en vez de hacer eso, les mueven las ruedas, los tocan, pero no lo hacen funcionar como si fuera un auto. O por ejemplo, si uno les hace tomar el té con la cucharita, las tacitas, no juegan de esa manera. O con las muñecas, en vez de jugar como habitualmente se juega la muñeca, la casita, que hacen de mamá, de maestra, qué sé yo, eso, hacen otras cosas, les cortan el pelo, o sea, les sacan pero no con el juego más común. Eso también puede ser una alerta. Y no significa que el niño o niña no va a poder hacer eso, pero puede ser que tenga otro tiempo, puede ser que necesite una ayuda. Otro tema puede ser, y esto puede ser muy importante, y habría mucho para decir sobre esto, el tema del habla. Hay niños autistas hay de todo, pero hay muchos niños autistas que demoran muchísimo más tiempo en hablar y que pueden aprender a hablar a los 5 años. Y lo más común es que esto sea muchísimo antes, o que no hablan. Y acá voy a dar un ejemplo, porque la gente a veces se alarma y piensan que si no habla la persona va a tener una vida arruinada o va a ser una persona que no llega a nada en la vida. Creo que fue el anteaño pasado y está en un episodio del podcast Diario de Autismo, que es un podcast que hago, que los otros días llegamos al número 200. Bueno, lo pueden encontrar en Spotify si desean buscarlo. Entonces, en el podcast Diario de Autismo hubo un episodio contando que 2 estudiantes autistas de la Universidad de Berkeley, que es una universidad bastante conocida de Estados Unidos, se recibieron de carreras universitarias, 2 chicos autistas sin habla. ¿Y cómo hicieron para estudiarlo? Podría decir. Se comunicaban y se siguen comunicando por medio de tabletas o de dispositivos con teclados. Entonces, de esa manera hicieron sus estudios. Uno de ellos ahora está haciendo una carrera de doctorado en neurociencias y de hecho está integrado en equipos de investigación de neurociencias y es activista también del autismo, y él, o sea, no habla, claro, pero se comunica. Se comunica, digamos, lo importante. Se comunica. Bueno, Constanza, no hemos pasado un poquito del tiempo en el día de hoy, pero seguramente es muy interesante, ¿no?, lo que estamos hablando, estos temas también, cómo vos los podés explicar. Te vamos a invitar nuevamente para poder seguir hablando de este tema y quizás también de otro que nos puedas charlar. Te agradecemos primero que nada por esta charla, por participar del programa del día de hoy, y seguramente habrá otra oportunidad para seguir charlando, así que muchas gracias por estar hoy acompañándonos en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que es un gusto poder compartir sobre esto, y quizás también si alguna persona puede estar pensando en algún niño, niñe, o en sí mismo, o en sí misma, en sí misme, lo voy a decir así, ¿podría yo ser una persona autista? Y nunca lo dije. Bueno, sí, podría ser. Hay gente que se da cuenta cuando es grande, pero prefiero dejarlo ahí y
otra vez agradecer. Sí, bueno, vamos a esta dejar abierto ahí posibilidad. para poder seguir charlando. Bueno, Constanza, muchas gracias. Estuvimos con la licenciada Constanza Ruiz y seguramente la volveremos a tener aquí en el programa. Nosotros nos pasamos unos minutos.